Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Valores. La decisión del conde aflicción, aprendizaje esperado. Toma decisiones ante una situación adversa que proporciona beneficios a él mismo y a los demás. Desarrollarás habilidades para tomar decisiones ante situaciones en beneficio propio y de los demás. Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones existen en todos nosotros y debemos aprender a vivir con ellas, regulando permanentemente su intensidad. Las emociones surgen dentro de cada quien y nosotros mismos debemos aprender a vivir con ellas, debemos identificarlas y aprender a manejarlas a través de nuestro pensamiento para proponer acciones y tomar las mejores decisiones. Regulando las emociones es la forma de enfrentarse con el conde. El conde aflicción solo conoce la parte aflictiva de las emociones. Esta es su gran debilidad. Nos quiere hacer creer que el miedo solo te impide hacer cosas y movilizarte, cuando por ejemplo no puedes dormir porque tienes miedo a ciertas cosas que te pueden suceder. Conde existe para empujarnos a las emociones aflictivas, haciendo que perdamos el balance emocional. ¿Qué es lo que nos pasa si nos dejamos llevar por emociones como el miedo, la ansiedad, el enojo? Recuerda que existe también un guardián emocional. Él existe para ayudarte, por el bien tuyo y de los demás. El reto de hoy: escribe un cuento o un cómic corto en donde muestres al conde aflicción y cuáles son las emociones aflictivas que a veces te controlan. Anota también las decisiones que debes tomar para aprender a regularlas. Asignatura Historia. Alejandro Magno, un niño nutrido por la cultura griega, aprendizaje esperado, investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. De Alejandro Magno se destaca su genio militar y sus conquistas, pero casi no se menciona su educación, la cual fue determinante en el desarrollo de ideas, valores y conductas de una persona. Para la actividad de inicio vas a necesitar dos caballetes. Un caballete va a ser Alejandro Magno y el otro va a ser un estudiante. Vamos a comparar la educación que recibió Alejandro Magno con la educación que recibes. Cuando hagas las comparaciones, reflexiona cómo influyen las disciplinas enseñadas a Alejandro Magno en el enriquecimiento de su cultura, espíritu y valores. Irás registrando las comparaciones en dos mapas conceptuales. ¿Qué te parece si comenzamos leyendo lo que dice tu libro de texto de historia? En la página 51, Alejandro Magno nació en Macedonia, una polis griega. Fue hijo del rey Filipo II. Su educación estuvo a cargo del filósofo griego Aristóteles, quien le enseñó retórica, literatura, política y ciencias. Fue instruido en estrategias militares para la defensa de su reino. Al morir su padre, formó un ejército con el que conquistó una vasta región. Su imperio llegó hasta la actual India. Llevado por el deseo de unir a vencedores y vencidos, intentó dar a todos el mismo trato y para ello respetó sus costumbres e incluso reforzó su ejército con soldados a los que le había combatido, como los persas. Murió a los 32 años en el 323 a.C. y el imperio se diluyó. Por causa de la expansión de su imperio, se difundió la cultura griega en todos los territorios conquistados, con lo que surgió la civilización helénica. Alejandro recibió una educación muy completa. Desde que era pequeño, fue educado en un contexto donde la educación militar era fundamental, por lo que su madre contrató al pedagogo Leónidas para que lo educara física y militarmente. Las situaciones y circunstancias del tiempo y lugar donde creció, una educación que considerara la enseñanza de estrategias de guerra, dominio de armas y un buen entrenamiento físico. Aquí podemos ver parte de un mapa mental que podemos hacer con esta información sobre Alejandro Magno. Asignatura Español. Personajes, escenarios, descripciones y tensiones. Aprendizaje esperado. Identifica las características de los cuentos de misterio o terror. Estructura, estilo, personajes y escenario. Seguirás trabajando con la práctica social del lenguaje número 5. Escribir cuentos de misterio o terror para su publicación. A partir de la lectura del cuento La tinta roja de Elizabeth Rojas Samperio, se han rescatado elementos que servirán para describir tu cuento de terror o de misterio
misterio. ¿Has leído otros cuentos de terror o misterio? Esto te servirá para que continúes desarrollando tu imaginación y creatividad. A continuación mencionaremos nuevamente algunas de las principales características de los cuentos de misterio y de terror. Cuentos de misterio. La tensión determina tanto el comportamiento de los personajes como la percepción del lector. La tensión es generada en buena medida por la incertidumbre. La presentación de los hechos decisivos suele irse retrasando. Los hechos inesperados son frecuentes y ayudan a incrementar la tensión y la incertidumbre. Es común que el protagonista de esta clase de textos sea un detective, cuya función tiende a ser la de investigar y resolver un crimen o un misterio. El final suele ser sorpresivo. La solución del misterio o del crimen es con frecuencia lógica, aunque también puede estar determinada por lo sobrenatural. ¿Quién es el protagonista? ¿Por qué se enfrentan? ¿Quién es el antagonista? El protagonista es el personaje principal de una historia o de un drama. Lleva a cabo las acciones más importantes de la historia. Es frecuente que sea una persona con valores y sentimientos nobles. Se enfrentan porque tienen diferentes valores, poseen un mismo interés u objetivo, pero uno de ellos busca conseguirlo o llegar a él de una manera sencilla o haciendo trampa. El reto de hoy: recuerda aquellos cuentos que has escuchado o leído, piensa en las características de los personajes e identifica al protagonista y al antagonista. Asignatura Geografía, consecuencias sociales y culturales de la migración, aprendizaje esperado. Reconoce las principales rutas de migración en el mundo y sus consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas. La migración tiene que ver también con integración a nivel social, cultural, económico y político. Independientemente de las causas que motiven el desplazamiento de los migrantes, estos llevan prácticas, valores, tradiciones y representaciones culturales que definen su identidad. La coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad implica un desafío para lograr una convivencia armónica y equitativa. Los migrantes tratarán de integrarse a la forma de vida de su lugar de destino, pero preservarán en la medida de lo posible los rasgos de su cultura, dando origen a un sincretismo. El sincretismo es un proceso mediante el cual hay una mezcla de distintos elementos culturales propios de un grupo, modificándose y enriqueciéndose. El reto de hoy: investiga cuál es el Instituto Mexicano de Carácter Nacional que tiene la responsabilidad de aplicar las diversas disposiciones para otorgar a todos los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios legales. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!